Sandino, nuestro coloso de Rodas. Por muy optimistas que seamos, nunca podremos decir que Nicaragua está en un lecho de rosas. Si el mundo tal como lo vivimos nos luce patas arriba, enredado en una madeja bélica, polarizado política e ideológicamente, como parte de un proceso de recomposición en sus esferas de dominio global, y por supuesto deprimido económicamente por los olores a pólvora que se respiran y que disparan todo, entonces nuestro país, que es parte de la sociedad planetaria, no está al margen ni tampoco tiene inmunidad para no sentir los efectos que generan situaciones como esas. Claro que padecemos. Nos alcanza la onda expansiva de los conflictos entre poderosos porque nuestra característica económica es pequeña y esa es una realidad que vivimos por muchas razones y que, como siempre digo, obliga a reflexionar para innovar todos los días y corregir esa verdad monumental, aunque haya quienes no la aceptan. Seguimos siendo una economía pequeña, sí, pero proporcional y porcentualmente hablando, a pesar de la tragedia de 2018, de la sostenida agresión norteamericana que ya es demencial y criminal, de la pandemia, del ETA, el IOTA y de los idiotas, nuestro país creció a partir del 2007 hasta nuestros días más que cualquier otro en el continente americano. Hay quienes no logran entender cómo lo hicimos, cómo es que lo hemos logrado, tomando en cuenta que la mentira desde afuera ha hecho una campaña de lesa humanidad para pintarnos de malos, para partir el cráneo al mundo con un hacha sin filo y meter en la cabeza de cualquier ingenuo la descalificación, la calumnia, la difamación, que han sido los ingredientes que desayuno, almuerzo y cena tienen en el menú imperial para envenenar a los demás contra nosotros. Y de eso, por supuesto, se hacen eco miserables e indigentes mercenarios de la politiquería mediática que, como excelentes sirvientes nacionales al servicio de quienes nos agreden y les pagan, reaccionan perturbados y en sus líneas editoriales visibilizan la frustración por no vernos quebrados económicamente. ¿Cómo comprender que países más grandes que el nuestro, que en su oportunidad ocuparon altos rangos en su desenvolvimiento económico, hoy están, repito, proporcional y porcentualmente debajo de nosotros? Creo que encontrar la respuesta es un tema interesante porque, amén de la existencia de muchos factores, uno fundamental es el tipo de líderes que gobiernan al mundo. Ahora hay presidentes que de pronto asumen las riendas en sus países, pero también dando la impresión de ser conejos que saltaron del sombrero de un mago, porque a la luz de los hechos resultan ser más un producto mediático que faroles lumínicos con principios, valores de lucha, historia personal, empatía popular y, sobre todo, capacidad de conducción a través de liderazgos respaldados por organizaciones sólidas y bien definidas. ¿Tiene peso algo así? Por supuesto que sí. Uno debe conceder a la juventud la antorcha del relevo generacional. Pero cuidado con eso, porque eso no significa dar a un chavalo la banda presidencial y decirle, ahora te toca, porque eres joven. No, nada que ver, porque ya se hizo y no funciona. Hoy existen muchas naciones gobernadas por chavalitos que se dieron a conocer no en las calles, las plazas, las barriadas, sino como tuiteros, como facebookeros o en cualquier otra red social, y son quienes te manejan y te dicen las cosas al saco y rajo, a como salgan, sin que importen los efectos colaterales, y de la misma manera que lo hacen, la propia vanidad de verse con poder los conduce por el niño que llevan dentro a ser manejables,
maleables y fácilmente influenciables, y eso representa gran parte de la peligrosa coyuntura que vive el mundo de hoy. Hoy estos chavalos que gobiernan pasan, pero no se quedan. Llegan para dejar peor las cosas malas que encontraron y se van. Y el desorden que encontraron lo revolvieron más y lo dejan patas arriba y más enredado. Y pasa porque nunca fueron políticos, porque nunca tuvieron formación o historia que los empoderara con liderazgos compartidos, sino que simplemente son ellos. No aceptan asesorías. Son tan ingobernables que al final tienen que irse, porque a pesar de entrar con altas notas de aceptación, en el camino se quedaron varados porque no supieron qué hacer. Mi generación, por lo que la historia destaca y por lo que podemos testificar, conoce de grandes pensadores y gobernantes que dieron lustre a la política. No necesariamente compartimos con ellos la visión ideológica que tuvieron, esa es otra cosa, pero sí la huella que dejaron marcada para la posteridad de los tiempos. Julio César, Simón Bolívar, Napoleón Bonaparte, George Washington, Mao Zedong, Vladimir Ilich Lenin, Winston Churchill, Nelson Mandela, Martin Luther King, Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, Augusto Cesandino, Fidel Castro Ruz, Olof Palme y tantos otros, que francamente nada tienen que ver con la ligereza chabacana del presente. Traigo esto al tapete, porque la edad, la experiencia, la historia, la capacidad, la madurez y el liderazgo marcan una gran diferencia cuando de gobernar un país se trata. Muchas cosas hemos vivido en nuestro país a lo largo de nuestra historia, que por ser inconclusas, por no haberse tomado las decisiones que correspondían en el momento para solucionarlas, se volvieron un lastre pesado, y todo por el miedo al qué dirán. No terminaría de mencionar cada episodio en ese sentido, pero debo decir que la Nicaragua de hoy, la que nosotros conocemos, sobre la que no nos pueden mentir, se debe a quienes, como presidentes o copresidentes, tenemos. Por mucho que le duela a quien le duela, porque mientras otros han ido para atrás, nosotros vamos para adelante con él. Que Estados Unidos nos ha tirado a matar, que el imperio ha embobado a sus sirvientes peleles en el mundo para que también nos quieran destruir, que ya hasta el mismo tío Sam se cansó de las sanciones, óigase, agresiones que nos lanzan todos los días, que la OEA ni su almugre durante fue payaso de ese circo pudieron, que los mercenarios mediáticos desde afuera ya no saben qué hacer para que les crean. Sí, todo eso es una gran verdad, pero la más grande verdad es que no estamos solos, que siguen creyendo en nosotros, nos respetan cada día más, porque tenemos en Nicaragua a un Daniel Ortega que se les paró a los que nos quieren ver para atrás y que llenó de furor nacionalista a los que queremos a Nicaragua para adelante, y más ahora que estamos ciertos que aquí ni estamos solos y que nada de lo que hacemos se debe a un capricho, sino a nuestra dignidad. Vean bien toda la cochinada mediática del imperio contra nosotros, toda la campaña lanzada desde algunos organismos internacionales, todas las posiciones políticas asumidas por los mercenarios mediáticos, que ya sabemos quiénes son y apuntaron siempre contra el débil, la debilidad, según ellos, desde su óptica, que es nuestra economía, y nos bombardearon de tal manera que no solo pidieron que no nos asistieran financieramente, sino que crearon las condiciones desde sus fauces contra aquellos que como cabezas institucionales financieras siempre han reconocido nuestra capacidad gerencial, muy por encima de aquellos que egresaron de Yale, de Harvard, de Stanford, de Oxford y otras universidades del mismo calibre.
Ya sabemos lo que pasó en el 2018, que después vino la pandemia, que después nos cayó el ETA y el IOTA, y que las agresiones del imperio jamás se detuvieron. Y solo eso hubiese sido suficiente para que cualquier otro gobernante cayera. Pero como eso no dio resultado, entonces la estrategia cambió para ahogarnos financieramente. Y cuando demostramos que tenemos una gran capacidad de resiliencia y dignidad, hubo quienes confiaron en nosotros porque vinieron a constatar nuestra verdad. Así las cosas, se dieron cuenta que este era un país de leyes, de seguridad, de orden, de justicia, de paz, que estábamos dedicados a construir, a trabajar, a sembrar para producir la tierra, que estábamos de pie con la disposición de jamás dejarnos vencer y que decidimos por nosotros mismos abrirnos al mundo sin pedir permiso a nadie, porque ir para adelante siempre fue y será nuestra decisión soberana, libre e independiente. Para seguir venciendo como hasta ahora, debemos vernos como un barco que navega sobre aguas picadas, contra enfurecidas, asesinas y gigantescas olas, y en medio de relámpagos y centellas, salir airosos así, sin embargo, al otro lado de la luz. Porque lo que naufraga al barco, amigos, entiéndase, no es la tempestad, sino la falta de un buen capitán y de una tripulación que evite que el agua entre y lo hunda. Y este imaginario es muy real, sobre todo aplicado a nuestra Nicaragua, que viniendo de donde viene, está santificada por su vigor, por su gloria, por la fuerza de su razón. Para estar donde estamos, es importante entender que nuestro barco es la paz y que nosotros no podemos permitir de ninguna manera que las aguas podridas del odio, el resentimiento, la desestabilización, el terrorismo, la conspiración y la traición entren a nuestra nave. Si nosotros permitimos que eso entre a la vida de la nación, nos hundimos. Y de ahí que tengamos que levantar paredes para que nada de eso envenene nuestra mente, nuestro corazón y nuestros espacios. Hay quienes, disfrazándose de libertadores y salvadores, se venden como misioneros de buenas intenciones porque los anima, dicen, una vocación democrática que los mantiene en lucha. En lucha. Buena pregunta para quienes no saben de respeto, de paz, de esfuerzo y del sentido común para entender que sus brutalidades y ofensas no nos debilitan, no nos vulneran, no nos afligen, al contrario nos agigantan, nos dan razón y la satisfacción de gritar con certeza y convicción que estamos del lado correcto de la historia y de su verdad. El creador del universo, que pone y quita a reyes, es magnánimo. Nos dotó de una gran sabiduría y madurez para que juntos en equipo condujéramos a este país sobre olas bravas y sacarlo adelante, porque quien tomó el timón es un capitán con una experiencia tal que al final es la respuesta al cómo lo logramos y cómo lo hicimos. Yo siempre digo de Augusto Calderón Sandino, nuestro general de hombres libres, que frente a la histórica amenaza que Estados Unidos es y sigue siendo para Nicaragua, ha sido para nosotros nuestro monumental y gigantesco coloso de Rodas, que erguido y armado es nuestro más grande escudo de defensa. El coloso de Rodas es parte del patrimonio cultural e histórico de Grecia. Es un monumento estatuario que recorre la historia de la isla de Rodas. Todo en esa estatua, desde sus orígenes hasta su construcción, tiene una cálida historia que se resume en una sola palabra: libertad. La historia del coloso de Rodas está estrechamente ligada a la isla de Rodas. De hecho, esta isla, la mayor del archipiélago del Dodecasenio, ocupaba una posición estratégica y un lugar importante en la economía local. Esta la convirtió en un blanco fácil
Conscientes de esta debilidad, los habitantes de Rodas construyeron una muralla de 15 kilómetros de longitud reforzada por un enorme foso. Esta protección tan eficaz obligaba a cualquier atacante a rodear la ciudad para encontrar su camino. En menos de 30 años, la isla sufrió 3 ataques muy violentos. El último de los ataques fue dirigido por Demetrios Poliocertes, que sitió la ciudad con 40.000 soldados en el año 304 a.C., pero fue derrotado. Para celebrar la nueva victoria, los habitantes de la ciudad decidieron erigir la estatua conocida como el Coloso de Rodas en el puerto de su isla. Pues bien, amigos, exactamente eso ha sido Sandino para Nicaragua. Frente a la voracidad yanqui de odiarnos por la posición privilegiadamente geopolítica que ocupamos. Para nosotros, el general de Hombres Libres es el coloso de las Segovias, que sigue venciendo, que sigue triunfando, y que habiendo trasladado su bandera y sombrero a Daniel Ortega, nos conduce a la prosperidad y al desarrollo de una nación que ya es libre, que es soberana y que es independiente. Que Dios bendiga a Nicaragua.